Buenos días, mi nombre es Gonzalo Bacardi y el día de hoy voy a presentar una reflexión del título Generadores de espacio primordial, reflexiones sobre el rito y el juego en el pueblo turco. Antes que nada, me gustaría agradecer a la organización del Congreso Lúdica por darme la oportunidad de presentar esta comunicación el día de hoy. Y aunque para empezar me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la relación que existe entre el juego y los aspectos sagrados. Esto es porque tendencialmente cuando pensamos al juego solemos asociarlo con elementos de la infancia, con la diversión o con el descanso, con elementos del tiempo libre que tendencialmente separamos del mundo real, serio. Pero por cómo la pensamos aquí, el juego es mucho más que eso. De hecho, desde hace siglos, desde hace milenios, el juego ha sido parte esencial de la cultura al punto de estar, digamos, profundamente relacionado con el sagrado. Entonces, esta comunicación quiere plantear la idea de reflexionar en algún modo de esta conexión que existe, digamos, primordialmente desde el juego y los elementos típicos digamos, de la esfera del sagrado, tomando en este caso como ejemplo la cultura etrusca. Entonces, los etruscos, un pueblo de la antigua Italia, que tenía, digamos, una forma particular de entender la relación con la vida y la muerte. Y una, digamos, de las pruebas más fascinantes las encontramos en sus tumbas, donde aparecen representaciones de juegos y de rituales fúnebres. Ahora, para empezar, eh, quería hacerlo tratando de profundizar este profundo vínculo que existe entre el juego y el elemento sagrado. Eh, entonces, podríamos pensar que el juego no se presenta solo como una negación de algo serio, ya que el juego es una función que contiene un sentido. Esto que significa que cada juego significa algo. Entonces, cuando pensamos a los juegos, y en particular gran parte de los juegos que se repiten a lo largo del mundo en diversas culturas, podemos notar afinidades con antiguos ritos. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos a los juegos de competición con pelota, podríamos asociarlo inicialmente a juegos que representaban a los dioses que estaban digamos, en competición por el proceso del sol. Así los juegos de azar los podemos relacionar con las prácticas divinatorias y la representación, digamos que no es muy distinto, por ejemplo, el niño que juega el rol de un personaje como puede ser un avión, un tren, que es consciente de su condición dual, o lo que puede ser la de un chamán que a través del ritmo del tambor, por ejemplo, simula, digamos, la ascensión de su alma hacia el cielo para poder comunicar con los espíritus. Entonces, en este modo podemos notar cómo, digamos, estas prácticas están conectadas, o podríamos decir al menos que el juego conserva, digamos, la forma de estas categorías del sagrado. Entonces, podemos decir que el juego conserva las características, pero que en su ser juego rompe la unidad sagrada y conserva solo una parte. Entonces, cuando hablamos de sacro, que para ser, digamos, sacro sagrado, tiene que estar compuesto por esta doble realidad, compuesta por una parte de rito, que sería la parte de expresión física, y otra parte de mito, que tiene relación con las palabras. En idiomas como el latino encontrábamos una relación directa entre los elementos del juego y esta. O sea, por ejemplo, en latino la palabra Iocus, que corresponde al juego de palabras, iba a corresponder con el mito, y ludus, que es ejercitación pura con el rito. En idiomas, digamos, como el español, digamos, actual, no se perdió un poco, y digamos que el juego de Iocus puede suplantar un poco el ludus. Entonces, como decía, el acto sacro, para ser tal, tiene que contener una parte de rito y una parte de mito. En cambio, usando, digamos, las palabras de Agamben, el juego rompe esta unidad, donde Ludus deja caer el mito y conserva el rito, mientras Iocus elimina el rito y hace sobrevivir el mito. En este modo, podríamos decir que el acto sagrado se vuelve ineficiente. De hecho, para hacer un ejemplo, cuando pensamos al juego de pelota sagrado del que hablábamos antes, y pensamos a prácticas contemporáneas de juego de pelota como puede ser el fútbol, sería incorrecto afirmar que se conserva al menos mínimamente esta idea que podría ser inicial que caracterizaba estos juegos. Ahora, tomando en préstamo este esquema que nos da Gamben, podemos ver cómo los dos elementos tengan estructuras especulares y antisimétricas. Entonces podemos definirlo como dos entidades paralelas, donde el juego, digamos, tiene la capacidad de tomar las reglas y características del elemento sacro y transformarlas en tiempo diacrónico consumible.
Mientras el sacro, a su vez, con sus características a puntos sacralizantes, digamos, consagradoras, tomaría los elementos del uso y, digamos, volviéndolos a su vez elementos sincrónicos del mundo consagrado de las divinidades. Entonces, podríamos definir el juego y el sacro como una especie de máquina que permite de consagrar o de desconsagrar, una máquina que funciona a dos rieles paralelos, que son complementarios, que para funcionar se necesitan, pero no se conectan, digamos, directamente, porque son dos binarios paralelos. Entonces, digamos, ambos crean espacios con reglas propias, separados del mundo cotidiano, y a través del cual se cumplen actos con un fuerte valor simbólico. Ahora, pasando a la segunda parte de la comunicación, que está relacionada, digamos, a la producción física y a la que llamamos de los objetos mágicos, podríamos empezar reprendiendo un poco la relación que existe en relación al tiempo. Y para esto podríamos definir, digamos, el tiempo humano como un tiempo que se encuentra encapsulado en medio de estas dos realidades del tiempo que definíamos antes, ya que no podría estar, digamos, definido ni por pura sincronía ni por pura diacronía. Entonces, a este punto, resulta importante evidenciar la importancia del objeto físico en el momento en que este sistema de dos rieles se vuelve más frágil, ¿no? Y estos momentos en particular son el momento de la muerte y el nacimiento, en que, digamos, el mundo humano real se acerca más al mundo de los dioses. Y mi relación a esto es importante porque digamos que coincide con la idea de que el paso entre el mundo terreno y el mundo celestial no ocurre en automático, en este caso en el momento de la muerte. Entonces, como que cuando ocurre la muerte, hay una especie de transformación del muerto en fantasma. Así, digamos que la misión de los ritos fúnebres es de asegurar la transformación de este ser incómodo e incierto en un antepasado amigo y potente, que vive en un mundo separado y con el cual se establecen relaciones ritualmente definidas. Digamos que a este fin de mantener estas relaciones, en el mejor de los modos, viene realizado un objeto representativo del difunto, el que los romanos llamaban lares. Y esto se debe a que al momento de la muerte el difunto pierde, digamos, su característica esencial, que es, en nuestro modo, su imagen, ¿no? Entonces viene realizada una imagen que no es realística, y esto no se debe tanto a motivos técnicos, sino más bien por la idea un poco de poner en juego eh, esta concepción por la cual la exterioridad efímera del cuerpo digamos, logra liberar en un cierto modo el alma, y de este modo se puede dar una imagen, digamos, distinta, ideal. Digamos, en este modo, este objeto permite de hacer de medium y que, digamos, que se pueda, digamos, garantizar el equilibrio de esta máquina, ¿no? Entonces, ahora, cuando pensamos siempre al momento en que se pasa de una realidad a otra, existe siempre un objeto que se vuelve residual, ¿no? Y esto, en un cierto modo, representa una especie de error dentro del sistema, porque teóricamente, si el rito se completara al 100%, el objeto que representa al difunto debería coincidir con el mismo y, en un cierto modo, acompañarlo, digamos, en su viaje hacia el más allá. Por otra parte, con el juego debería ocurrir más o menos de manera análoga, en el sentido de que si es que este objeto, el juguete, que podría ser una miniatura, al final del juego, digamos que debería coincidir con el modelo. Entonces, por ejemplo, un niño que juega con un auto de juguete, al juego terminado, ese juguete debería coincidir con el modelo que lo creó, ¿no? Dado que estas cosas no pasan, se dice que estos objetos conservan una especie de aura mágica porque son incómodos, son el vestigio de que este sistema no está funcionando, y eso hace que se realicen relaciones, digamos, reguladas respecto a estos objetos, en el sentido de que tendencialmente están escondidos esperando al uso, en este punto, simbólico, ¿no? Ahora, antes de continuar, me gustaría comentar que, digamos, parte de las representaciones que veremos de estos objetos de los que hablamos, los podríamos definir como objetos inútiles, en el sentido de que no cumplen ningún objetivo a nivel útil del desarrollo y la sobrevivencia, digamos, de esos elementos que él considera esenciales en la vida. Pero, digamos que podríamos decir que que el juego, así como el arte, cumplen un poco este rol, ¿no? Que es a punto de exaltar estas características. Entonces, ahora, cuando veremos estas representaciones artísticas, me parece como si fuesen
un poco una sublimación de este aspecto, ¿no? En el sentido de que el arte que representa el juego. Ahora pasamos a la última parte de la comunicación, que está dedicado al juego presente en la arquitectura funeraria etrusca. Y, y como trataba de, digamos, de encuadrar un poco antes, el rito fúnebre usaba un papel fundamental dentro de la cultura etrusca. No por nada, cuando pensamos a las ciudades etruscas, gran parte de los vestigios que, digamos, que nos dejan ellos están relacionados a la arquitectura funeraria. Entonces, cuando pensamos a las ciudades de los vivos y a las ciudades de los muertos, digamos que la segunda crece en modo un poco especular y amplificada respecto a la ciudad de los vivos. ¿Esto por qué? Porque cuando pensamos a la ciudad de los vivos, esta en un cierto modo podía ser reutilizada. En cambio, la de los muertos, la tumba esa y la ciudad sigue creciendo, ¿no? Por otra parte, la ciudad, digamos, de los muertos permite de reflejar un poco también a nivel urbanístico la disposición que existía dentro de la ciudad de los vivos. Ahora, si analizamos la arquitectura funeraria, notaremos que gran parte, digamos, de ella es bajo tierra. El túmulo, de este modo, se vuelve un poco la imagen arquetípica de la representación de un evento, que en este caso es la muerte. Y a este punto nos interesa notar un par de cosas. La relación, digamos, que existe con la arquitectura que se exprime, digamos, como tal, los elementos arquitectónicos que se hacen presentes en estas imágenes, digamos, se representan un poco a sí mismos a pesar de su completa inutilidad. Y esta inutilidad, digamos, es la que hace caso y la que podríamos definir como arte. Entonces, así como estos elementos y también como al momento de la celebración del rito fúnebre, digamos, venían expresados, digamos, estas características de tipo simbólico, digamos, trascendentales. Hacia el momento de la celebración del rito fúnebre venían realizados los juegos fúnebres, los que en un cierto modo permitían de acompañar al difunto en su viaje hacia el más allá. Y aquí podemos ver la puerta cerrada, que es típica de algunas representaciones de este tipo, de este periodo en Tarquinia. Y la puerta cerrada, digamos que representa en un cierto modo el fin del rito, en el sentido de que se cumple el paso, digamos, se cumple el paso, digamos, de esta figura hacia este nuevo mundo y después de él, digamos, se cierra la puerta, ¿no? En este modo, digamos que se puede pasar, este difunto podría pasar a ser parte de los cultos familiares. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la tumba de Yoguri, así como también en muchas de las tumbas de este periodo, y esto apunta porque representa en algún modo el éxito del ritual. Uno de los casos donde esto no se verifica es en la tumba de Gioclieri, donde la puerta no está presente. Y como nos dice Giovanni Semerano, el difunto se demora en el umbral para disfrutar del último esplendor de los juegos fúnebres. Ahora, esto nos permite un poco de reflexionar sobre la importancia vital que cumplía el elemento lúdico dentro de la cultura etrusca, donde, digamos, el juego celebraba un poco la comunión con el más allá, ¿no? Donde se permitía, digamos, la relación y de tomar los elementos, digamos, sincrónicos de los que hablábamos antes y traerlos un poco al mundo de los vivos, ¿no? Entonces, en esta fiesta eterna, digamos, donde se le permitía a los vivos festejar junto con digamos, con los antepasados y con los dioses. Entonces, para poder, digamos, completar este paso, este viaje, había que llevar a cabo los juegos fúnebres, que garantizaban así el paso del muerto hacia el más allá. Entonces, digamos que en un cierto modo, solo a través de esta entidad permitiría, digamos, la conexión de este mundo y logrando así que el difunto pueda completar su viaje y en este modo puede cerrar la puerta. Ahora, para concluir esta brevísima reflexión, me gustaba la idea de hacerlo con esta imagen que en algún modo logra digamos, reflejar la vastedad de todos los juegos que se dieron de realizar digamos, en este periodo y en este mundo. Y ahora, digamos, cuando pensamos al día de hoy, podríamos decir que hemos perdido gran parte de esta concepción del juego. Y el juego lo tenemos que ver como algo separado de lo serio y quizás aún más de lo sagrado. Pero al momento de estudiar eh, culturas antiguas, podemos recordar que el juego no solo es entretenimiento, no solo, sino que también es una manera de dar sentido al mundo, a las cosas y de conectar con los elementos trascendentales. Agradezco por la atención y así termina la comunicación.